te dará su respuesta y te saciará. Esperad en el Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nosotros somos Iglesia de Cristo Elim, en tu programa Clama a mí. En esta hora me encuentro con mi hermano Jaime. Dios le bendiga, hermano Jaime. Bendiga, hermano Marvin. Como ustedes sabrán, hermanos, si han estado al pendiente de esta transmisión, pues nosotros hemos estado hablando de las jornadas del cristiano, amén, hermano Jaimito, viéndolo con respecto al pueblo de Israel cuando ellos salieron de Egipto por la mano libertadora de nuestro Señor, que los sacó con poder, que los sacó con gloria. Y lo hemos estado viendo en la vida de una persona que acaba de aceptar al Señor Jesús. Amén. Su caminar hasta poder ver al Señor cara a cara. Y sea la redundancia, ¿verdad? Pero vamos por la jornada número 31. Realmente todas las jornadas anteriores han sido de mucha bendición, porque nosotros veíamos de que el pueblo de Israel vagó por el desierto, hermano Jaime, por 40 años. Amén. Cuando, de acuerdo ahora, las personas que viajan, ¿verdad? Los historiadores dicen que les tuvo que haber tomado 40 días. Pero a causa de los problemas que habían en su alma, a causa de las ministraciones, la idolatría, todo lo que ellos habían aprendido en Egipto, el Señor los tenía que limpiar. Amén. Quería que el pueblo de Israel se despojara de su alma de todas aquellas cosas de que realmente no le agradaban a Dios. Por esa razón los hizo vagar por 40 años en el desierto, y cada lugar donde ellos acampaban tenía un significado. Amén. Sea el caso del día de hoy, la jornada 31, que lo encontramos en Números 33, 32. Dice así: partieron de Bene Jacán y acamparon en Orjahigad. Algo enredado el nombre. Amén. Amén. Y Gidgad, que significa monte, significa incisión, significa corte, partimiento, división y separar. Lo más tremendo de todo esto, hermano Jaime, mis hermanos han estado enseñando con anterioridad a esta jornada, o mejor dicho, esta ya es la parte como número 4 con respecto a este tema, y nosotros vemos de que cuando habla de una incisión, se ve de que hace una incisión, es algo que se ve como muy cosmético, tal vez para los doctores, ¿verdad? Que posiblemente no se nota. Y por esa razón es de que hoy queremos hablarle a los hermanos en Cristo que han empezado a caminar en el Señor, de que hay cosas dentro de nuestra alma que no se notan, como lo que es la división y la separación. Hermano Jaime. Amén. Sí, bendiciones, amados hermanos. Es un privilegio estar aquí con ustedes, que nos pueda acompañar, y siempre gozosos para aprender más de la palabra de Dios. Y sí, este tema también es bien importante, de suma importancia para cada uno de nosotros en nuestro diario vivir, porque aquí, como miramos, que este lugar significa esa división, donde hay esa incisión, así como en lo espiritual, hermano Marvin, nosotros, amén, nuestra alma y nuestro espíritu, porque acordémonos que la palabra de Dios dice que el espíritu siempre está presto a buscar las cosas de Dios, amén, pero nuestra alma no quiere. Entonces también podemos verlo en lo que Pablo hablaba de esa lucha interna que hay en nosotros, espiritual, porque todavía nuestra alma quiere esas cosas que no le agradan a Dios, pero más sin embargo nuestro espíritu quiere tener siempre esa comunión, esa búsqueda del Señor Jesucristo. Entonces, ahora, como lo que explicaba el hermano Marvin, ese proceso que ahora nosotros como hijos de Dios estamos pasando, de esa restauración de nuestra alma. Entonces, aquí también la palabra de Dios nos dice y nos lleva a ese punto donde nuestra alma tiene esa división, pero hoy vamos a ver las cosas por las cuales lo que causa en nosotros esas divisiones, es lo que estaba mencionando, de las cosas espirituales con las cosas que todavía nuestra mente, nuestra carne todavía está todavía deseando hacer, pero más sin embargo la palabra de Dios dice que esas cosas ya las tenemos que dejar. La vida vieja, el viejo hombre lo tenemos que dejar, y ahora tenemos que buscar las cosas de Dios. Pero vamos a ver un ejemplo. Dice, ¿qué es lo que causa divisiones entre nosotros? Dice, no tenemos unidad en nuestra mente, porque cuando hay dos pensamientos, lo dice 1 Corintios 1 al 10. Y eso es lo que ahora Dios quiere, que nosotros ahora tengamos esa convicción, esa certeza
y que tengamos ese anhelo, de esa búsqueda de solo buscar a Dios, para que, como dice la palabra de Dios, que todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, estemos enfocadas en las cosas de Dios, que no nos distraigamos, porque, hermano Marvin, hoy en día el mundo, el enemigo, nos quiere distraer. El enemigo también con los pensamientos. Primera de Corintios 1:10 dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Aquí el Pablo les está hablando a los hermanos, a los de Corintios, que no hubiera divisiones entre ellos, que se pusieran de acuerdo, y les dice en un mismo sentir. Y aquí viene lo que sucedió en el aposento alto. Dice que todos estaban unánime en un mismo sentir y se derramó el Espíritu Santo, así como nosotros ahora Dios nos pide que estemos unidos en un mismo sentir aquí en la iglesia, para que la gloria, la presencia de Dios caiga y seamos llenos de esa presencia, de esa gloria aquí en la iglesia. Pero lastimosamente, así como el pueblo de Israel tenía esas divisiones, tenía esas cosas que le estorbaba a ellos, de la misma forma, hermano Marvin, puede suceder en nuestras vidas. No, definitivamente, hermano Jaime, es bien tremendo cómo es de que ahora en Cristo todavía, como decíamos, ¿verdad? El pueblo de Israel había sido ministrado de muy mala manera en Egipto. Amén. De igual manera, nosotros cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos sin Cristo, definitivamente provocábamos guerras, provocábamos divisiones, provocábamos muchas cosas, ¿verdad? Amén. Entonces, hoy que nosotros queremos caminar tratando de agradar al Señor, porque ese es el punto, hermano Amén. Jaime, el querer tratar de agradar al Señor, vienen aquellos pensamientos que están guardados dentro de nuestra alma, en el cual nosotros no podemos convivir con nadie más. Por esa razón a mí me llama la atención, ¿verdad? Lo que dice Pablo, dice que están divididos de la mente con diferentes pensamientos. Amén. Uno dice, hermano Jaime, ¿y usted para qué tanto va a la iglesia? Mire que está descuidando a su familia, está descuidando a sus hijos. Sus hijos podrían ser deportistas si usted los llevara a otro lugar, no que mucho tiempo en la iglesia. Entonces pueda que haya esa división de pensamientos. Amén. Mas sin embargo el apóstol Pablo dice que estén en un mismo sentir. Y que se pongan de acuerdo, dice. Y que se pongan de acuerdo. Por esa razón es de que es bien interesante esto, hermano Jaime, porque no es familiar, ¿verdad? No es de parejas, no es matrimonial, pero el que el esposo y la esposa estén en un mismo sentir de buscar al Señor. Amén. Esa búsqueda, el Espíritu Santo no va a permitir de que caigan en error. Amén. Claro, ¿verdad? Dejando que sea el Espíritu Santo el que dé el equilibrio en el hogar. Porque eso es algo bien importante, poder escuchar la voz del Espíritu. Por esa razón es de que hay muchos de que no tienen ese mismo sentir, hermano Jaime. Y me llamaba la atención el pasaje que usted comentaba, que está en Hebreos 4:12, donde dice que la palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque dice que separa el espíritu del alma. ¿Por qué separa el espíritu del alma? Porque el Señor dice, Pablo lo decía en 1 Corintios 6:17, dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén. Entonces, el espíritu no tiene ningún problema. El problema lo tiene nuestra alma. Nuestra alma, amén. El problema, hermano Jaime, es de que a veces nuestra alma se cree muy espiritual y se esconde detrás del espíritu, diciendo, si yo soy espiritual. Y por esa razón es de que el Señor está tan interesado en que nuestra alma esté limpia, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, y que todo nuestro ser se encuentre irreprensible, espíritu y alma y cuerpo, para la venida del Señor. Tremendo eso, hermano Jaime. Amén, sí, y eso es lo que nuestro amado Señor Jesucristo quiere hacer, que quiere que estemos unidos, como el versículo que menciona hermano Marvin, quiere que todo nuestro ser, también Pablo Pablo lo dice en Romanos 12:1, que todo, dice, nuestro ser nos entreguemos como una ofrenda grata a Él. Todo quiere decir nuestro espíritu, alma y cuerpo, porque a veces nuestro espíritu venimos con ese anhelo, o estando en la casa o en el trabajo tenemos ese anhelo de tal vez de cantar, de alabar, de leer la Biblia, de meditar en la palabra, pero de repente ya nuestra alma nos dice, no, es que está cansado, mejor acuéstate, descansa. Ya nuestra alma ya no quiere mucho. Entonces allí hay esa división donde nuestra alma no quiere obedecer al Espíritu Santo. Por eso también dice que no estamos en el mismo parecer y divagamos. Cuando dice que divagamos, dice nos distraemos. Hay distracciones
que nos quieren alejar o nos quiere quitar el enfoque de esa perseverancia, de esa búsqueda de nuestro Señor Jesucristo, de esa consagración que hoy en día nosotros tenemos que buscar cada día, esa consagración, porque también es lo que Dios anhela de nosotros, esa consagración, y vamos a lograr esa consagración cuando estemos en un mismo sentir, en un mismo pensar, dice aquí Pablo. Pero acordémonos que el alma, el enemigo, el mundo, todas esas cosas negativas nos quieren distraer para que no lleguemos a esa unidad, como el otro versículo que menciona hermano Marvin, que lleguemos también la unidad de la fe, porque ese es otro punto de que también el enemigo no quiere que estemos, dice, en esa fe, en esa misma fe, que no lleguemos a la unidad de la fe, porque él sabe, el enemigo, que por medio de la fe es una arma muy poderosa que nosotros como hijos de Dios tenemos, algo que Dios nos ha dado para que tengamos esa arma y poder pelear por medio de la fe, pero por las distracciones es donde puede venir también esas cosas que no nos van a dejar que nos enfoquemos en buscar realmente a Dios, buscar las cosas espirituales. No, definitivamente, hermano Jaime, lo que me llama la atención es cómo es de que el mundo ahorita tiene muchas distracciones. Oh, amén. Y especialmente cómo es de que dentro de nosotros eso fue ministrado sin Cristo. Amén. Sin Cristo, el enemigo sabe exactamente por dónde le puede llegar a aquel que es nacido de nuevo. Amén. Y lo puede arrastrar, dividiéndolo, separándolo, porque también Gilgal significa separación. Separación, amén. Querer separarlo de Dios. De Dios, amén. Y eso es lo más tremendo. Por esa razón es de que también me llama la atención lo que Pablo dice, ¿verdad? Y no dejéis que el enemigo tome ventaja de vosotros, porque ya conoces, hay una versión que dice sus ardides y otra que dice sus mañas, amén, con las cuales nos quiere hacer caer. Por esa razón, hermano en Cristo, tú que estás viendo este programa hoy, y tú dices, hermano, fíjese de que está entrando división en mi hogar, está entrando división en mis hijos. Acuérdate, Dios es un Dios de familias y es un Dios de orden. Lo único que podemos ver, y me llama la atención lo que cita Pablo también, hermano Jaime, en 1 Corintios 11, 18 y 19. ¿Por qué? Porque dice que Pablo decía que estaba bien que se manifestaran las divisiones. Y pareciera algo como que, bueno, hermano, entonces está bien que se aceptan las divisiones o no. Pero leámoslo, dice, pues, y esto lo habla Pablo, pues, en primer lugar, oigo que os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. Amén. Mire qué tremendo esto, hermano Jaime. Dentro de la congregación van a haber divisiones. Amén. Y como dice Pablo, y en parte lo creo, dice, pero es necesario que hayan divisiones, hayan bandos, para que se vean los que son aprobados. ¿Por qué? Porque los que van a ser desaprobados son aquellos que están provocando la división. Amén. Pero los que están cimentados, los que están creyendo, los que están escuchando la voz del Espíritu, que le dice que no haya ningún viento de doctrina, que no haya nada que nos separe del amor de Dios. Amén. Ni la vida, ni la muerte, ni lo profundo, ni lo alto, ninguna otra cosa. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo, hermano Jaime? Que aunque nosotros digamos, hermano, a mí nada me separa del amor de Dios, pero, sucede de que un hermanito que le cae mal dice, no, con ese hermano, no, ese sí no me lo trago. Amén. Ese hermano no me cae bien. En ese momento te estás separando del amor. Amén. De Dios. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque a veces nos podemos adjudicar, a mí nada me separa del amor de Dios, pero en el momento que viene la prueba, vamos a ver si somos aprobados, o como dice Pablo, dentro de ahí van a poder ver quiénes son los aprobados y quiénes son los desaprobados. Amén. Y sí, claramente, Pablo, este versículo que les estaba hablando a los corintios, porque se sabe que hoy en día, también en esos tiempos que estamos viviendo, el enemigo es bien astuto, que se está infiltrando en las Amén. Iglesias. Amén. Y es bien tremendo. Y aquí podemos ver que en verdad los que queremos ver al Señor cara a cara, los que nos queremos consagrar, apartar para Él, vamos a poner la palabra por obra. Pero aquellos que a lo mejor
no están tomando bien en serio la consagración, el verle al Señor cara a cara. Por eso Pablo dice que es necesario que eso suceda. Y aquí podemos ver, yo miraba también el ejemplo de Josué. Josué también, él se definió cuando le dijo al pueblo de Israel: yo y mi casa serviremos al Señor, y ustedes, si quieren, bueno, si no, ahí ustedes y ahí va a haber división ya. Amén. Entonces Josué, él decidió buscar, dice, al Señor en su casa. Y por eso también miramos a Pablo ya para cuando él ya estaba en sus últimos esos años que él pasó prisionero. Él dijo, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe, pero también dice que la carrera que nosotros llevamos hoy en Cristo Jesús de la fe, la tenemos que terminar, no dejarnos distraer, porque eso es lo que el enemigo quiere, nos quiere distraer de que ya no sigamos nosotros perseverando. Y también a Josué también, ya ahorita me acordé que también le dijeron, no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha, sino que sigue los estatutos, sigue esta palabra que yo les he dado y no te desvíes. Ahora nosotros, como decía el hermano Marvin, hoy en día, en estos tiempos, el mundo, como hay mucha distracción. Y es bien tremendo porque ahora en esos tiempos también el enemigo es bien sutil, que dentro de la iglesia también nos quiere distraer, que nosotros pensamos que le estamos agradando a Dios, o a nosotros hacer esas cosas estamos agradando a Dios, pero en realidad tal vez nos está separando, nos está alejando de Dios, y nosotros no nos hemos dado cuenta que eso nos está dividiendo o alejando de Dios, cuando el enemigo nos hace creer que a lo mejor sí le estamos buscando. Amén. Obviamente, ¿verdad, hermano Jaime? Nosotros debemos de discernir Amén. Lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Porque va, como usted citaba lo de Josué, ¿verdad? Mi casa y yo, ustedes quién sabe. Entonces ahí va a haber una división de pensamientos. Amén. Y una división de búsqueda. Pero eso va a depender de tu comunión y de tu amor por Dios. Amén. Porque aquel que ama al Señor, está agradecido de dónde lo sacó, lo va a buscar más. Amén. Aunque otros empiecen, no, por eso es que me cae mal, porque ya se volvió fanático, ya se volvió que bárbaro, no sale de esa iglesia. No sale. Pero eso es lo más tremendo. Mi Señor Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, amén, tome su cruz y sígame. En otras palabras, no va a ser fácil, hermano. Y nadie dijo que iba a ser fácil ser cristiano. Amén. Pero dice, mi Señor Jesús también citó esto, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero recuérdate, yo he vencido al mundo. Sí, y a los discípulos les dijo, si ustedes quieren irse, se pueden ir, les dijo el duras Jesús. Palabras. Amén. Dijo Pedro. Pero Pedro dijo, no, ¿a quién iremos? Entonces de la misma forma, hoy nosotros tenemos que perseverar, buscar la consagración, apartarnos para Dios, guardarnos para Él. Porque si bien es cierto, hoy en estos tiempos que estamos viviendo con la tecnología, con todos los afanes de este mundo, el enemigo ahí sutilmente nos quiere dividir entre los hermanos, lo que mencionamos al principio, cuando no estamos en el mismo padecer, no estamos en el mismo sentir, cuando en la iglesia con los hermanos vamos a hacer actividades o proyectos, algo así, uno dice, no, eso no está bien, pero es que yo no estoy de acuerdo, no, mejor hagámoslo así. Y ahí está, ahí ya empezamos a no estar de acuerdo cuando estamos cuando estamos haciendo la obra del Señor. Pero también miramos que las divisiones tienen fruto en nosotros, y esas divisiones dice que destruyen reinos, y eso es lo que, por eso la palabra de Dios, y miramos el ejemplo aquí del pueblo de Israel, que Dios nos está avisando, nos está preparando, nos está dando estas armas, nos está la palabra diciendo cómo tenemos que hacer para nosotros poder vencer o no dejar que hagan esas divisiones. Dice, las divisiones, dice, trae frutos, destruye reinos. Mateo 12, 22, lo dice bien 25. claro. 25, perdón. Y conociendo Jesús sus pensamientos, amén, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Amén. No, tremendo, hermano Jaime, porque vemos de que todo reino dividido, prácticamente, hermano, lo van a acabar. Amén. Lo van a hacer pedazos.
Entonces, esto es bien tremendo, hermano, porque cuando se habla de las divisiones que tienen un fruto es de que aquel que está procurando divisiones, por eso decíamos, tenemos que discernir de lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Porque si nosotros vamos, por ejemplo, alguien que está dividiéndole la congregación a un pastor, eso no es de Dios. Amén. Pero cuando viene aquel que te dice, ¿y por qué tantas buscas de la iglesia? Entonces tú encuentras que va a haber necesidad de haber separación entre aquellos hermanos. Perdóname, hermano, te va a tocar que empezar a decir con quién tú quieres buscar. O mejor dicho, con quién tú quieres tener amistad. ¿Por qué razón? Porque nuestro pastor Jorge Fuentes nos ha enseñado que a través de la palabra dice, hermano, usted quiere ser espiritual, júntese con un espiritual. Amén. Amén. Pero si usted quiere ser carnal, pues le va a tocar que sentarse con un carnal. Obviamente el carnal no te va a decir, hay vigilia, hermano, quedémonos. Hermano, hay ayuno, hagamos ayuno. Hermano, usted está en necesidad, oremos. No te va a decir nada el carnal. Pero el espiritual siempre te va a motivar a buscar de Dios. Entonces, con ese discernimiento, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, hermano, va a venir a través del Espíritu. Porque como dice acá, un reino que es dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad, toda casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Entonces, este fruto que podríamos decir que es malo, porque trae divisiones, hermano, es bien tremendo, porque dentro de nuestro corazón pueda que haya sido ministrado desde pequeño la división. Por ejemplo, lamentablemente no todos los hogares en los que tal vez alguno de nosotros pudo haber nacido era donde había paz, había gozo. Posiblemente habían discusiones, tal vez se separó la pareja y todo eso quedó en el corazón de un niño que ahora de grande lo primero que viene a su mente es no darle importancia a la unidad, sino que a la separación. Amén. Y sí, podemos ver también lo que el Señor Jesucristo también les citaba, y Pablo también, que ahora dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Somos el cuerpo de Cristo, y si somos el cuerpo tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos porque, se imagina, si lo ponemos el ejemplo, porque el ejemplo lo ponía el Señor de Jesucristo del cuerpo, Pablo también de un solo cuerpo. Se imagina que literalmente, digamos que un brazo de una persona se separe de la persona y ese brazo comienza a caminar solo. No puede, eso no puede ser. Por eso dice que todos nuestros miembros tienen que estar donde tienen que estar ubicados para que funcione nuestro cuerpo. Así como en lo espiritual, el cuerpo de Cristo, nosotros, la iglesia, tenemos que estar unidos para poder seguir perseverando, para seguir caminando en este evangelio, para seguir, porque lo que mencionaba el hermano Albi, cuando en la iglesia vienen hermanos y vienen a dividir, ya cuando vienen a dividir, ¿qué es lo que sucede? Ya comienzan a quitarle, a apagarle la fe, ya comienzan esas personas, esos hermanos a dudar, a ya no perseverar, ya comienzan a hablar mal del pastor o a hablar mal de otros hermanos, o ya comienzan a poner en duda lo que se está aprendiendo, o inclusive la palabra de Dios también la contradicen a causa de las divisiones. Pero más sin embargo, pues miramos que el Señor Jesucristo le decía que Él dice, nosotros somos los sarmientos y Él es la vid, y sin Él no podemos hacer nada. Por eso nosotros tenemos que estar, dice la palabra de Dios, permanecer en Él para que podamos seguir adelante, porque el enemigo busca de muchas formas cómo separarnos del Señor Jesucristo. No, esto es tremendo, hermano Jaime, porque ahorita estamos hablando de un punto de nivel congregacional, ¿verdad? Divisiones. Amén. Pero traigámoslo un poquito más abajo, o sea, nivel hogar. Amén. En el hogar. Que hayan divisiones, que tal vez la mamá esté poniendo en contra del hijo, en contra del papá. Amén. O viceversa, ¿verdad? Eso es bien tremendo, hermanos. Y nosotros vemos de que la consecuencia de tratar de hacer esa división es el divorcio. El divorcio, amén. Por esa razón, hermanos, nosotros tenemos que ver cómo está nuestra alma. Ver si nuestra alma ahorita está provocando divisiones, tanto en la congregación, tanto como en la casa, inclusive hasta en el trabajo. Amén. O inclusive nosotros mismos con aquel pensamiento que estás en el sillón de tu casa, te estás preparando para ir a la iglesia y luego el alma no quiere que vayas a la iglesia, el espíritu te llama y el alma no quiere. Entonces ahí es cuando tú debes de ceder tu voluntad al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda obrar en tu vida.
Pero es necesario de que tú te doblegues ante el Espíritu Santo. Mientras nosotros, hermano Jaime, no queramos entregar esa parte de separación, de división, vamos a estar como estuvo el pueblo de Israel, vagando por el desierto. Y como dice la palabra del Señor, que Él nos encuentre irreprensible. Hoy es cuando el Señor a ti te permite que tú puedas cambiar y lo hagas por amor, no por obligación, no porque te estén presionando, sino que en este momento el Señor te habla a tu corazón y te dice, hay separación, y tal vez no es porque tú hayas querido, sino porque fue ministrado a tu alma. Tal vez cuando pequeño, tal vez se separaron tus papás, tal vez viviste muchas cosas en la cual tal vez pensaste de que tal vez nunca ibas a tener la necesidad de tener comunión unos con otros. Ni ahora en Cristo, como decía hermano Jaime, sería tremendo de ver un brazo caminando por sí solo siendo el cuerpo de Cristo. Amén. Ni que fueran legos, ¿verdad? Amén. No, definitivamente sería un cuerpo desmembrado. Y el Señor viene por una iglesia sin tacha y sin mancha. De igual manera tú eres parte de la iglesia en la cual el Señor quiere de que tú estés irreprensible, que estés bien delante del Señor. Amén. Por esa razón, mis amados hermanos, tal vez tú dirás, por casualidad yo estoy viendo ese canal, o estoy viendo a través de las redes sociales, tanto Facebook como lo que es YouTube, y dices, yo no entiendo nada, estoy viendo que hay divisiones, pero tú quisieras aceptar al Señor Jesús y el Espíritu Santo te empiece a ayudar, porque tal vez ya dijiste, hermano, mi hogar se está dividiendo. Hoy es el momento en el cual tú puedes decir, Jesucristo es la única solución para mi vida. Por esa razón, hermano Jaime, me gustaría si usted pudiera hacer la oración de fe con aquellos que ya no quieren estar en esta separación porque no conocen de Cristo. Amén. Y quisieran conocerlo. Amén. Si tú no le conoces al Señor Jesucristo, haz esta oración, repite esta oración con nosotros de todo corazón. Y también tú, hermano, si te has alejado, si te has separado por un tiempo del Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios también dice que el sacrificio, su sangre en la cruz del Calvario, Él vino, dice, a quitar esa enemistad del hombre con Dios. Ahí donde te encuentras, dile, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, perdóname, Señor Jesús, te reconozco, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Sálvame, Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo reconozco y yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Sálvame, Señor Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Si has hecho esa oración, eres bienvenido a la familia de Dios y te queremos dar la gracia, hermano Mario.